Comenzamos con el prefermento. Colocamos en un bowl la leche tibia. Le añadimos la levadura seca y mezclamos para disolver. Agregamos un poco de la harina y mezclamos. Vertemos el azúcar y vamos agregando el resto de la harina de a poco. El prefermento contribuye a dar un buen sabor al producto terminado, aumenta la duración de la conservación y asegura una mayor extensibilidad de la masa durante el proceso. También permite reducir el tiempo de levado luego que el pan ya ha sido formado. Lo taparemos con film y dejaremos levar a temperatura ambiente hasta que duplique su volumen. Una vez que ha duplicado su volumen, con la ayuda de un batidor, desgasificamos y dejamos reposar nuevamente hasta que triplique su volumen. No se guíen por el tiempo. El levado tomará más o menos tiempo dependiendo de la temperatura del ambiente. Temperaturas mayores a 20-25 grados harán que leve mucho más rápido y temperaturas inferiores harán que leve mucho más lento. Una vez que vean que triplicó su volumen, ahí comenzamos con la receta del panettone. Colocamos primero la sal en el fondo para que no toque la levadura. Agregamos la harina. Recuerden usar una harina de fuerza para esto, una harina con más contenido de proteínas. En este caso estoy usando la 3 ceros. Añadimos el azúcar. Voy a utilizar la batidora para hacer más fácil y rápido. Si no tenés, podés hacerlo a mano. Los huevos batidos ligeramente para romper el ligue y que se incorporen así más fácilmente al batido. Vertemos la levadura seca. Agregamos la miel. La miel le aporta color y aroma a las masas y ayudará a que el pan se conserve tierno por más tiempo. Añadimos la ralladura de naranja, fundamental para que tenga el sabor de un pan navideño. La esencia de vainilla. Y finalmente el prefermento que ya había triplicado su volumen. Utilizaremos en este caso el accesorio amasador de la batidora y encendemos a velocidad baja hasta que se incorporen todos los ingredientes. Si te gustó el video, no te olvides de darle like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas cuando suba un nuevo video. Una vez que ya se ha formado un bollo de masa homogéneo, seguimos a velocidad baja y vamos incorporando de a poco la manteca a temperatura ambiente. Al principio parece que no se va a incorporar la manteca, pero luego lo hace. No desesperen. La manteca le dará una miga bien tierna a la masa. Amasamos en la batidora durante al menos 10 o 15 minutos en total. Luego mojamos la mesada con un poco de aceite y bajamos la masa. No utilices harina, solo un poco de aceite neutro. Amasamos durante unos 5 minutos más. Para amasar este pan, vas a agarrar la masa y vas a doblarla sobre sí misma de este modo. Golpeamos la masa contra la mesada, sosteniendo una porción de ella todavía suspendida, y luego la parte que tenemos agarrada la lanzamos por encima de la otra. Tomamos la masa y la giramos y volvemos a hacer lo mismo. Si vas a amasar todo a mano, el tiempo total de amasado quizás te tome unos 10 minutos más, entre 25 y 30 minutos en total. Ahora vamos a estirar la masa. Si es necesario, podés poner un poco más de aceite. Estiramos bien y le colocamos el relleno. Yo le puse chips de chocolate semi-amargo y chocolate blanco picado. En este caso, yo lo hice de chocolate, pero si querés hacer este panettone con frutas secas o abrillantadas, lo podés hacer tranquilamente.
Enrollamos la masa como si fuese un arrollado. A este lo enrollamos nuevamente sobre sí mismo de esta manera. Y amasamos un poco para asegurarnos de que los chips se hayan distribuido de una manera uniforme. En este caso yo utilicé 3 moldes de 500 gramos para colocar esta masa. Hay gente que le gusta que el pan le quede bien panzón y divide la masa solo en 2 partes. Es cuestión de cada uno. A mí me pareció que esta receta daba cómodamente para 3. Dividimos la masa entonces en 3 partes iguales. Yo me ayudé con la balanza para hacer los bollos del mismo peso, o también lo puedes hacer a ojo. Una vez que esté el tamaño de los bollos, vamos a darles una forma redondeada usando nuestras manos de esta manera, como pellizcando la masa hacia abajo y girándola al mismo tiempo. Ponemos el bollo en el molde y acomodamos bien. Lo ideal es que no les queden muchos chips de chocolate por encima, ya que en el horno se queman fácilmente. Tapamos con film y dejamos levar hasta que la masa llegue al borde de los moldes. Paciencia, que esta vez va a tomar un poco más de tiempo. Puede llegar a tomar hasta un par de horas. Una vez que hayan levado, los pintamos con huevo. Y con un cuchillo afilado les hacemos cortes en forma de cruz por encima. Llevamos a horno precalentado a 170 grados durante aproximadamente 30 minutos. Recuerden chequear como siempre, primero lo presionan levemente en la parte de arriba, si rebota su forma original, recién lo pinchan con un palillo. Si este sale con un poco de masa, todavía le falta un poco más. Si sale limpio, ya está cocido para retirar del horno. Van a ver que toman un color espectacular en el horno. Luego, aún en caliente, los pinchamos con unos palitos de brochette en la parte inferior del pan. Los dejaremos boca abajo para que se enfríen. Esto hará que la miga quede bien estirada y que no perdamos volumen de nuestro pan. Una vez que ya estén fríos, retiramos los palillos y podemos decorar como nos guste. En este caso, como los hice de chocolate, los decoré con un poco de baño de repostería de chocolate, chips de chocolate, algunos cereales bañados en chocolate, maní con chocolate y un poco de chocolate blanco. Como ven, me gusta mucho el chocolate. Podés decorarlos como más te guste. Y acá están nuestros increíbles panetones caseros de chocolate. Perfumaron toda la casa con aroma a naranja y chocolate. El aroma a pan dulce es hermoso. Olían genial incluso antes de cocinarlos. Imagínense. La miga queda bien tierna y los pedacitos de chocolate blanco se funden por completo y pasan a formar parte de la masa, dándole un sabor especial al chocolate. Chicos, es una delicia. Súper fáciles de hacer para estas fiestas. Espero les guste y lo intenten en sus casas. Si te gustó el video, dale a like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal para seguir aprendiendo pastelería y viendo nuevas recetas. No te olvides de activar las notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video. Podés formar parte de nuestra comunidad y seguirme en mis redes sociales en Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.